Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Has cometido un error que te causa problemas internamente? ¿O has recibido algún daño externo que te causa problemas a ti? Creo que todos hemos pasado por una situación así. Y es por eso que a mí personalmente me encanta el estudio de la lepra en el Antiguo Testamento, porque nos enseña en diferentes aspectos de qué manera la lepra como símbolo o situación de pecado en la actualidad ataca al hombre, causándole una infección espiritual. Así es que te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y continuemos estudiando esta miniserie de la lepra en el libro de Levítico, capítulo 13, recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera, y vamos a ir al versículo 18. Y antes de empezar a leer, debo de decirte que nunca olvidemos que toda la palabra de Dios nos instruye, nos ayuda a entender que Dios, que es sabio y conoce nuestras necesidades, las dejó escritas por sus santos hombres que usó como canal de bendición para nosotros, de tal manera que nosotros fuésemos preparados para toda buena obra. Así es que realmente nos instruye, nos ayuda, y la lepra es una sombra de un bien venidero. ¿Por qué? Porque al entender lo que es el pecado, nosotros vamos a ir a pedirle perdón a Dios. Y recuerden que es una instrucción para aprender, y recuerden también que la ley es espiritual. Así es que una vez más, bienvenido, y vayamos entonces a Levítico capítulo 13, versículo 18, y esta es otra situación con relación a la lepra. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, la palabra divieso es una infección como de un grano grande abultado que no quiere reventar. En algunas partes se les llama tacote, comúnmente les dicen tacote. También le dicen furónculo o forónculo. Esa es la palabra que le dicen, y tiene su nombre científico de la bacteria. Pero la Biblia no nos lo enseña para que nosotros notemos que es algo médico, porque ya hemos hablado de esto siempre que se habla de la lepra. Cristo habló de limpiar, y cuando le pedían a Cristo, le pedían que fueran limpiados de esa enfermedad. Entonces, es porque es una situación espiritual que nosotros entendemos que se refiere al pecado. Entonces, un divieso es una hinchazón de una infección que empieza pues debajo de la piel y empieza a tener hinchazón. Y este es el caso que se está mirando ahorita, porque tiene su significado, el cual vamos a mirar. Pero dice y sanare. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero yo recuerdo cuando era niño que tuve algunos, y son terribles, dolorosos, y parecían sanar, pero se quedaba la raíz adentro. Entonces, aquí dice que sanare, pero en el versículo 19 dice,
y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. O sea, sanó, pero quedan marcas, queda una situación que no está muy bien allí. Pues tendría que ir al sacerdote y que el sacerdote mirara en qué situación está aquella persona que tiene tal situación en su piel. Versículo 20. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Así es que cuando miraba al sacerdote y miraba ciertas características blancosas que había cambiado y que la profundidad de eso que se mira es más abajo de la piel, pues era declarada una llaga de lepra, iba a ser declarado inmundo. Y entiendo que ahorita estamos leyendo exegéticamente la Biblia, pero tiene su explicación con respecto a cómo se aplica hacia el pecado. Pero volvamos y continuemos. Versículo 21. Antes de ir al versículo 21, recordemos que esa lepra empezó en esa infección que hubo en la piel, que supuró o que salió y alteró la piel haciéndola hinchar y reventar prácticamente, porque eso es lo que ocurre con una infección de este tipo. Acumula mucho líquido, el cual nosotros llamamos pus. Y dice el versículo 21, y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. ¿Tiene otras características? No parece que sea lepra, parece que está cicatrizando bien, no parece que haya ya infección, entonces pasaría en un lugar especial que tenía el sacerdote para que no saliera por 7 días. ¿Cuál era el propósito de esa cuarentena? Observar. Y nosotros los que hemos vivido en esta época de la famosa pandemia del coronavirus, sabemos lo que es una cuarentena, que puede ser de diferentes cantidades de días. Aquí eran 7 días ordenadas por Dios para que se distinga cuál situación está ocurriendo en esta persona que tiene esta infección. En el versículo 22 dice, y si fuera extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga, porque la infección puede penetrar la piel, irse hasta la carne y extenderse. Entonces, si a los 7 días se extendía, pues era una llaga de lepra, iba a ser declarado inmundo. Pero pudiera ocurrir lo contrario, pudiera ocurrir que que cicatrizó bien, que sanó bien y no hay ningún problema. Así es que vamos y miremos lo que dice el versículo 23. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso o del famoso tacote, y el sacerdote lo declarará limpio. Entonces, ¿por qué? Porque en ocasiones cuando esta situación de infección va sanando, pues realmente se mira algo rojizo, algo blancoso, pero no es infección. Entonces se protege, se cuida y va a ser declarado sano o limpio y no estaba contaminado. Así es que aquí lo que es
necesario entender que es un asunto que sale de adentro de la piel de la persona. Sale hacia afuera y puede provocar en esa infección un tipo de lepra. Y si salía lepra y se extendía, era declarado inmundo. Y repito, vamos a ir a mirar su simbolismo. Así es que aquí tenemos una infección que sale de adentro. Pero observe lo que dice el versículo 24, porque es una contraposición. Porque también una infección puede ocurrir cuando ocurra algo de afuera hacia adentro. Observemos. En el versículo 24 dice: asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en los sanados del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca. Observemos como el versículo 24 ya habla cuando a una persona le ocurrió una quemada de fuego, dice. Y en el proceso del sanado ocurre que empieza a aparecer una mancha blanquecina, rojiza o blanca. Y dice el versículo 25, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra, que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Observemos, esta persona ocurría que se quemaba, o sea, sufría una situación donde se quemaba su piel, y en el proceso de estar esperando que sea sano, pues resulta que se infecta. Pero fue algo que ocurrió de afuera hacia su piel. Pero allí en lo que ocurrió en ese, incidente o accidente, pues empieza una infección, empieza una llaga con ciertas características de profundidad, es una infección y es declarada lepra, es llaga de lepra. Y dice el versículo 26, mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Se hace el mismo procedimiento para mirar cuál es el proceso de sanidad que está tomando la persona, porque tiene la visión que sea lepra. Entonces, podría ser que esté sanando. Entonces el sacerdote lo ponía en cuarentena 7 días, igual que aquel que le salió un divieso, un tacote. Ahora bien, en el versículo 27 dice, y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra, porque si era una infección iba a seguir comiendo. Entonces, al extenderse la infección era declarado lepra, es una llaga de lepra. Ahora bien, en el versículo 28 dice, pero si la mancha estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Entonces, aquí tenemos 2 situaciones que se dan. Una es una infección que sale del cuerpo hacia afuera y brota y hace hinchar la piel, y luego revienta, y cuando está sanando le sale una infección de lepra. Y si sale esa infección, es declarado inmundo. La otra situación ocurrió de afuera hacia adentro. Es una quemada en la piel.
Entonces, en el proceso de sanidad, si ocurría que apareciera una infección y se examinara y esas infecciones se extendieran porque está carcomiendo la carne, es igual en las dos situaciones, pues es declarado inmundo, tiene lepra. Entonces, la diferencia entre estos dos aspectos es que en el primero, el divieso sale de adentro hacia afuera. Es una infección que empieza abajo de la piel. Y en la quemadura fue algo que ocurrió de afuera hacia adentro, porque se quema la piel y entonces puede ocurrir que de allí salga una infección por lo que sucedió de la quemadura. Ahora, se debe de procurar que estén sanas las dos, pero pudieran infectarse. Y esto tiene su símbolo, mi hermano, ya que la lepra, ya hemos visto y repetido, tiene un símbolo de situaciones con relación al pecado o contaminación en la actualidad, pues exegéticamente es lo que nos dice estos versículos de que el efecto de la lepra podía salir de adentro o podía causarse por algo de afuera. Y como tiene relación la lepra simbólicamente con el pecado o la contaminación, pues entonces nosotros podemos mirarlo hermenéuticamente y mirar también el Nuevo Testamento y mirar qué nos enseña. Y tú te vas a dar cuenta inmediatamente. Las situaciones de la vida, hay dos maneras que ocurren, que son importantes de analizar. Igual que la lepra. A mí por eso me encanta el estudio de la lepra, por razones de que explican muchos aspectos de lo que ocurre en cuestiones espirituales con relación a lo que debemos o no debemos de hacer, porque van a tener un efecto en nuestra vida espiritual. Entonces, una persona, tú o yo o quien sea, puede tener una situación interna por algo causado por él o por algo que él mismo produjo, y, o sea, la persona, sea yo, tú o quien sea, y puede salir una infección espiritual, un asunto de pecado, una contaminación, porque la Biblia enseña que lo más grave sale de adentro del corazón. Son enseñanzas bíblicas. O puede ocurrir que alguien provoca algo en una persona, es algo externo, o sucede algo bastante difícil que te causa daño. Y al no sanar correctamente, va a crearse infección espiritual, va a crearse una situación de pecado, de contaminación, que no va a llevar ningún beneficio y te va a dejar impuro, te va a dejar en una situación pues no agradable para nadie. Así es que Cristo nos enseña y nos dice, el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice, y vayamos entonces a lo que nos dice. Voy a hablar de dos situaciones, quizás tres, de lo que nosotros debemos de tener cuidado internamente. Ya lo sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas, que nosotros podemos producir cosas terribles y somos humanos y debemos de tener cuidado de nosotros mismos, porque en un descuido espiritual, por negligencia, puede ocurrir que ocurre alguna cosa muy fuerte, la infección espiritual, y estoy utilizando la palabra infección, pero la contaminación o el pecado. Entonces, si nosotros vamos al libro de Hebreos, y en un momento vamos a ir a mirar qué nos dice Cristo también. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Perdón. Hebreos 12:15. Disculpen. Y observemos lo que nos dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, dice el versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, estos tres textos, lo que quiero yo destacar es que no brote una raíz de amargura. Esto, raíz de amargura, simboliza precisamente el tacote que nació allá, porque la amargura nace adentro. No, yo sé que algunos de nosotros hacemos responsable a otras personas por nuestra amargura, pero la verdad es adentro donde nace esa raíz de amargura y sale y contamina. Entonces, aquí nos dice que miremos que no ocurra eso, porque si ocurre va a contaminar y también va a contaminar a otros. Entonces, miremos el simbolismo que existe entre estas dos cosas y podemos notar que compagina perfectamente. Allá, si brotaba en el tacote o en la infección aquella que estaba en la hinchazón, el grano aquel, pues brotó de adentro. La raíz de amargura va a estar de adentro. Y recuerden, la raíz de amargura es tan grave que Esaú, hermano mayor de Jacob, nunca pudo recuperarse en su vida porque le causó una raíz de amargura y la transmitió a sus generaciones. Fue algo tremendamente grave, según la historia de la Biblia, que está ahí para instruirnos a nosotros. Así es que tengamos cuidado de las raíces de amargura, porque va a contaminar nuestra vida. Ahora bien, si nosotros vamos a Santiago, que es el siguiente libro en la Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 14, nos dice también una información con relación a lo que puede suceder adentro de nosotros. La Biblia habla mucho de eso. Yo voy a tomar estos dos textos o estas dos partes de la Biblia para hablar de ello. Y dice en el Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos, los celos, pues todos tenemos cierto grado de celos, pero aquí utiliza la palabra de Dios dos palabras, celos amargos. Eso está dentro. Y dice, y contención en vuestro corazón, que es otra situación interna. Dice la palabra de Dios, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque no es sabio. Aquí habla de la sabiduría, no es sabio quien tiene eso. ¿Por qué? Porque te va a contaminar internamente. Hay muchos aspectos y estamos hablando porque a veces no es muchas situaciones, sino es una. Porque la infección en el antiguo tiempo era un divieso, o sea, un grano nada más, un tacote. Y de allí salía esa infección, porque en ocasiones no tenemos una multitud de cosas. ¿Recuerden ustedes cuando se acercó el joven rico y le preguntó a Cristo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar o para obtener la vida eterna? Y que en la conversación él creyó que lo había hecho todo y Cristo le dijo, te falta una cosa. En ocasiones es una sola cosa, pero que nos está causando gran infección, gran problema y está saliendo contaminación de allí.
en diferentes personas puede ser diferentes cosas. Entonces, la parte del grano que sale de la piel es la parte aquí cuando en alguna situación se crían cosas dentro de nosotros y nos contaminan. Y aparte, pueden llevar contaminación. Ahora bien, ¿cómo podemos mirar nosotros lo que en el antiguo tiempo hablaba de que una persona se quemaba con fuego y podría ser infectada? Y les decía, pues el fuego realmente es algo externo. Pero Cristo nos lo enseña. Nos enseña en su palabra Cristo y dice, si tú vas conmigo a Mateo 18:7, vamos a mirar dos textos, Mateo 18:7. Nosotros vamos a mirar que Cristo dijo, ay del mundo porque los tropiezos, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, aquí, y hay otro texto en los otros, en Lucas también se nos dice que en el mundo hay tropiezos. O sea que alguien externo puede causarte algo a ti. Es que eso es la parte en el antiguo tiempo que es quemada. La parte de la piel que estaba quemada por el fuego. Va a venir eso. Va a haber situaciones que otras personas te pueden causar en algún momento. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo y en el mundo hay tropiezos. Otra de las cosas que nos dice Cristo en San Juan 16:33, recuerda, tropiezos van a venir. San Juan 16:33 dice Cristo hablando, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice que en este mundo hay aflicciones. Hay paz, hay aflicciones, hay problemas, hay situaciones externas, las cuales pueden ocurrir y van a hacer sentirte mal. Pero no debemos de dejar que produzca contaminación en nosotros. Es algo externo que llega, pero es algo que es necesario, que no debe de profundizar en nuestra vida, porque nos va a llevar a una situación que no es más que infección y nos va a crear cosas que no queremos en nuestra vida. Entonces, nosotros podemos entender que una persona puede llegar a nosotros, que la persona puede tener cierta situación y nos puede causar alguna situación problemática o algún desgaste emocional o algún momento difícil, pero eso debe de sanar correctamente, no debe de profundizar, no debe de causar contaminación, ninguna situación. ¿Es difícil? Sí lo es, pero estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña para que nosotros entendamos cuál es el simbolismo que nos dice allá, cuando el tacote salía de adentro como una infección y se convertía en lepra, o cuando sufría alguien una quemadura, algo externo, pero allí salía lepra, salía infección. Acá, simbólicamente, bajo el pecado, en los tiempos de la gracia, es un símbolo del pecado y de una situación que nosotros debemos de aprender a manejar. Cada día con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días, de tal manera que ninguna raíz de amargura
nazca dentro de nosotros. Ningún celo amargo, no contenciones, no odios, no aborrecimientos a ninguna persona. De tal manera que estemos sanos para que no salgan infecciones espirituales. Y también que entendamos que de afuera van a ocurrir cosas, pero esas cosas deben de quedarse nada más sobre la piel, y aunque nos duelan, que sanen, pero que no profundicen, porque entonces nos puede causar también un problema. Y eso es como se compagina aquello con esto del Nuevo Testamento. Hay más textos que podemos leer y estudiar porque la Biblia tiene enseñanza, pero creo que podemos entenderlo. Por eso me encanta a mí el estudio de la lepra, porque habla de varios aspectos. Lo repito quizás por tercera vez, pero yo te invito a que disfrutes este tipo de estudios de tal manera que tú puedas disfrutar más lo que la Biblia nos enseña. Y te vas a dar cuenta que realmente todo importa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios nunca dejó algo que se escribiera para dejarlo olvidado en el antiguo tiempo sin ninguna validez. Ciertamente, Cristo ya cumplió todos los sacrificios y nosotros somos limpios por su sangre preciosa. Pero aún nosotros debemos de caminar con diligencia en sus instrucciones, de tal manera que ninguna contaminación salga de adentro de nosotros hacia afuera, ni de ninguna de las cosas que pasen de afuera hacia adentro nos causen contaminación a nosotros. Amados amigos, amados hermanos, que Dios los bendiga. Te espero para el próximo video. Hasta luego.